Vamos a hablar del quinto yo soy del Evangelio de San Juan. Yo soy la resurrección y la vida, que Jesús lo dice delante de la tumba de Lázaro. La resurrección. Importante este término, porque la idea de la resurrección no es lo mismo que la idea de la inmortalidad en el mundo griego. En el mundo griego, filósofos hablaban de la inmortalidad del alma, diciendo que el alma era incorruptible por naturaleza, había sido creada, era naturalmente incorruptible. Cuando el hombre moría, el alma quedaba liberada del cuerpo. Un concepto que después había migración a la divinidad, había muchos dioses. Sin embargo, en la Biblia es lo contrario. El hombre está destinado por su condición de pecador a la muerte, y el alma quedará prisionera del Sheol, en el lugar de los muertos, pero resurgirá por la acción divina. Por la gracia divina va a levantarse y va a poder salir de la tumba. Ese es el resumen de la resurrección, aunque no es así en todo momento de la Biblia. Bien, Dios es uno y es eterno, y por eso es el autor de la vida y tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Eso es lo que la Biblia en general siempre ha creído. Ahora, la resurrección, en el principio de la Biblia, en los primeros siglos, los primeros libros, se entendía la resurrección como pueblo. El pueblo de Dios resucitaba, como que siempre iba a rescatarse al pueblo de Dios, se iba a sacar de sus, iba a estar entrando en castigo, por ejemplo, el mismo destierro de Babilonia, como la invasión de los asirios. Todo eso era parte de castigos de parte de Dios, pero que Dios levantaba otra vez a su pueblo. Por lo tanto, el caminar de la vida era sosteniendo al pueblo de Dios como un colectivo. Y por esto, cuando se hablaba del tercer día, se hablaba del cuerpo, cuando recuperarían los huesos. Hay un pasaje en el capítulo 37 del libro de Ezequiel donde los huesos secos cobrarían vida. No es tanto mis huesos, tus huesos, sino un pueblo entero que iba a recobrar vida, que iba a ser restaurado otra vez. Pero siempre en la historia. Sin embargo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, todos ellos, el pueblo y ellos pensaban que morían y que iban a descansar a la tierra de su padre y nada más, y que era el pueblo que iba a seguir. Ellos no creían, ellos necesariamente no estaban esperando una retribución personal ni nada parecido. En ese tiempo lo que había era el concepto de Dios creó y suscitó a Israel e iba a tomar de la mano a Israel y lo iba a llevar a lo largo de la historia. Pero la historia fue avanzando. En realidad tuvo el encuentro cuando el mundo griego se abalanzó sobre Egipto, con Alejandro Magno, Palestina, y siguió después Persia y todo lo demás. Y el mundo griego comenzó a ocupar, y su filosofía comenzó a ocupar la tierra de Palestina. Aquí comenzaron a mezclarse las ideas griegas que acababa de decir de la inmortalidad del alma con respecto también al Dios que es uno viviente. Por lo tanto, el pueblo de Israel llega a la conclusión: ok, hay la inmortalidad del alma, como dicen los griegos, sí es cierto, pero si hay inmortalidad, hay uno que es eterno, y ese eterno es Dios. Él es la causa de la eternidad. Por lo tanto, Dios creó al hombre para la eternidad. Y por eso hay textos como el de la sabiduría, que dice así: Dios creó al hombre para la inmortalidad y le hizo imagen de su misma naturaleza. Ya aquí hay una síntesis del pueblo de Israel. Por fin comienza, gracias a la razón griega, a entender el aspecto de la eternidad, participación de la eternidad de Dios. Ya comienza a entenderse lo que se llamaría una retribución individual, en donde no es tanto solamente el pueblo, sino también cada persona, dependiendo de que haya sido justa o no. Por ejemplo, ya Daniel, que forma parte de este periodo con la influencia griega, dice en el capítulo 12: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el oprobio, para el horror eterno, los justos y los injustos. Eso es curioso, porque ya comienza a desarrollarse ese concepto. Y si recuerdan bien, en el segundo libro de Macabeo hay un momento en donde está el martirio de los 7 hijos de esa mujer, una mujer valerosa que anima a los hijos a morir con tal de ser fieles a la ley y con ser fieles a las enseñanzas. Y uno de los hijos es muy interesante, porque uno de los hijos va a decir así cuando le quieren matar: dice, tú criminal nos priva de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna.
Él sabe muy bien. Él ya muere con la conciencia de que Dios le devolverá todo cuanto pierde. Y cada uno de los hijos que van muriendo van haciendo una profesión de la confianza que Dios retribuirá a los justos. Y después también aparecerán segunda de Macabeos un momento en donde van a pedir perdón por el pecado de los que habían combatido, judíos, pero que tenían ídolos y que por eso habían muerto. Mandaron un sacrificio a Jerusalén, eso es en 2 Macabeos 12, del 39 al 46, léanlo, y allí ofrecieron 2,000 dracmas a Jerusalén para que se les perdonara el pecado a ellos. Es decir, que ya entienden en el mundo judío que hay perdón después de la muerte, que de hecho, por esto que Jesús va a hablar en Mateo 12, 33, 32, va a decir Jesús en un momento determinado a los fariseos que creen en la resurrección, le dice: el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese pecado no se les perdonará ni en esta vida ni en la otra. Porque ya los fariseos tienen la idea de que hay perdón de los pecados, aquí y allá. Sin embargo, dice él, ese que es el pecado contra el Espíritu, ese no, ese allá tampoco. Que está diciendo implícitamente que los demás sí, ¿entienden? Entonces por esto ya se va desarrollando antes de la llegada del Señor el concepto de que se puede recibir perdón aún después de la muerte, aunque haya sectores de cristianismo que dicen que no, que si no se condenó, no se condenó, dejemos esto así, la Biblia está diciendo otra cosa y tenemos que seguir lo que la Biblia dice. Jesús recibe el poder sobre la vida, Él tiene autoridad. ¿Ven? Esto en algunos momentos se ve, en Marcos 5 vemos cómo Él resucita a la hija de Jairo. También en Lucas 7, Él resucita al hijo de la viuda de Naín. Mientras lo van llevando para enterrar, Él toca el féretro, toca al cadáver y lo levanta. O sea que tiene fuerza para que todo aquel que ha muerto incluso pueda volver a la vida. En ese momento ellos dos no resucitaron, sino que murieron y volvieron a la vida. Resucitar es otra cosa de la que hablaremos. Pero el tercer ejemplo ya es el que nos compete a nosotros, en el capítulo 11 de Juan, donde Jesús resucita, o vamos a decir así, vuelve a la vida otra vez a Lázaro. 3 días han pasado, no, a los 3 días se consideraba que todavía un muerto todavía podía moverse y volver a la vida. Eso es la creencia del mundo judío. Y es decir, que al 4.º día ya estaba descompuesto y ya no era posible que un muerto pudiese volver a la vida. Entonces por esto tenían urgencia de que viniera el Señor. Y el Señor, sin embargo, por el contrario, esperó al 4.º día. Él estaba a 15 estadios, Betania está a 15 estadios. Él estaba a 15 estadios de Betania, o sea, a 3 kilómetros. Sin embargo, él no se mueve, espera. Y dice: Lázaro ha muerto y me alegro porque así se manifestará la gloria de Dios. En el 11:12, en Juan 11:12, se manifiesta, él solo duerme. No entendían, ¿cómo que duerme? Él tiene poder para levantarlo. Vamos a despertar. Y imagínenselo los discípulos que van a despertar a uno que duerme, que murió. ¿Cómo es posible? Le acaban de dar la noticia. Y por esto entonces, cuando llega, ya no, le dice a Marta: si hubieras estado aquí, ya no, ya, 4.º día. María: si hubieras estado aquí, ya no, 4.º día. Y él aquí le dice a la hermana de Lázaro: tu hermano resucitará. Sí, yo creo eso. No, tu hermano resucitará, aunque sea el 4.º día, el 5.º, el 6.º o más. Tu hermano resucitará. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No, sí, yo creo. Sí, yo soy la resurrección y la vida. Aquí, esto que acaba de decir Jesús frente a la tumba de su amigo Lázaro, que lleva 4 días, es serio. Piensen ustedes, 4 días, ya el cuerpo descompuesto, ya está certificado muerto y ya muertecito, como dicen por ahí, ya, muerto de verdad, porque así se consideraba. Sin embargo, porque los judíos creían que el último día un ángel iba a ir a las tumbas e iba a levantar a todo el pueblo de Dios y lo iba a llevar hacia el Mesías. Eso es lo que creían, es la creencia cuando estaba el Señor allí. Y él dice: tu hermano resucitará. Sí, yo sé que el último día. No. Tu hermano resucitará. ¿Crees esto? Sí, yo creo que yo soy la resurrección. Aquí se parece mucho a yo soy la puerta, yo soy el acceso a la gloria. Hay muchos pasajes muy parecidos en el yo soy. Aquí cuando él dice yo soy la resurrección, es yo soy la causa de la resurrección. O sea, no hay resurrección sin mí.
Y todo lo que resucita, resucita porque yo provoco eso. Yo soy la vida. Yo soy, en mí estaba la vida desde el principio, como dice Juan 1 en el himno al verbo hecho carne. Él estaba y era la vida. ¿Y cómo puede alguien decir esto? ¿Cómo después de 4 días puede decir esto? Porque la fe, el que cree en mí, no morirá. Y si ha muerto, no morirá para siempre. Esto es atrevido. Porque Él no es solamente el resucitado. Él no es solamente el que resucita. Él está diciendo, yo soy la resurrección misma. Aquí quisiera que entrara. El resucitado es el Padre me resucitó o el Espíritu me resucitó. Fui resucitado. Otra es que yo soy el que tengo poder para resucitar. Pero otro que diga, yo soy la resurrección. O sea, no hay resurrección si no es en Él. Él es la vida. Él es el que trajo la capacidad de vencer la muerte. Él es la victoria sobre la muerte. Hay mucho aquí. Y le preguntan, ¿crees esto? Y ella dice, sí, yo creo. Pero la fe es difícil. Aunque muera, porque hay que morir. Hay gente que no quiere morir. Y eso sí es una pena, porque es muy difícil pensar en resucitar sin morir. Es imposible. Es un sueño que no lo hace ni Jesús, que sabe que hay que asumir la muerte para poder asumir la vida gloriosa. Porque eso es la resurrección. El paso de esta vida a la vida gloriosa. Eso es resucitar. Entrar en la esfera de la gloria de Dios. ¿Usted entiende lo que es eso? Yo no. Eso es una promesa que supere mucho por aquello que dice Pablo, que dice, ni ojos han visto, ni oídos han oído, ni la mente del hombre es capaz de imaginar lo que Dios tiene preparado para ellos. La resurrección. Y usted no se lo imagina, usted lo cree, sí, creo. Pero ¿qué es la resurrección? Pablo se mata tratando de explicarlo en 1 Corintios 15. Y explica que un cuerpo corruptible se quita el cuerpo, se reviste de... ¿Y usted entiende? Porque estoy seguro que los pobres corintios cuando leen eso dicen, bueno, vamos a creerle, pero es que no lo entiendo, lo creo. Y la resurrección hay que creerla, aceptarla, no entenderla necesariamente. Aunque muera, vivirá. Para ir a la gloria hay que morir. Por tanto, aquí Él no resucitó a Lázaro, aunque se le llama así, se le llama la resurrección de Lázaro. No fue la resurrección de Lázaro, fue volver a Lázaro, volverlo a la vida. Lázaro un día habrá muerto, murió seguramente, y ese día habrá experimentado, si vivió con Cristo, en Cristo, habrá experimentado la verdadera resurrección. La verdadera resurrección de Lázaro no fue ese día volvió a la vida, porque era solo un signo. Jesús no había resucitado, y Jesús es el primogénito de los resucitados. Por lo tanto, aquí solamente volvía a la vida como signo visible a los ojos de todos, de que Él tenía poder y autoridad sobre la vida. Todo se hizo por Él y nada se hizo sin Él, ni siquiera la vida. La vida se hizo por Él. Él era la vida y en Él estaba la vida. Eso dice Juan en el capítulo 1. La vida se hizo por Él también. Por eso yo soy la resurrección y la vida. Es una escuela de confianza lo que hace el Señor ahí. Y nos enseña. Él está frente a la... Vean las fases. Está frente a la tumba de Lázaro. Primero, manda a quitar la piedra. Bueno, yo imagino a los discípulos de él diciendo, ¿tú viste? El hombre quitó la piedra y ahora, ¿qué va a pasar? No, él quite la piedra. Segundo, levantó los ojos al cielo. Tercero, dio gracias. No había recibido y Dios, te doy gracias porque tú siempre me escuchas. Porque Él es la resurrección. Y por eso entonces mandó a Lázaro a salir. Mandó a quitar la piedra y mandó a Lázaro a salir. Autoridad. ¿Por qué? Porque Él tiene poder y tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. También es lo que sucederá con nosotros. Y también sucede cada día. En realidad, mis hermanos, nosotros debemos aprender a ir muriendo cada día. Porque la resurrección de Cristo se tiene que ir dando ya en nosotros, aprendiendo nosotros a morir al pecado y a vivir y a recibir una vida nueva. Vamos resucitando, como dice el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 10, dice, la muerte de Cristo fue un morir al pecado de una vez para siempre, pero su vida es un vivir para Dios. Así también nosotros. Considérense como muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús, que no reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus apetencias, ni hagan ya de sus miembros armas de injusticia al servicio del pecado. Más bien ofrézcanse ustedes mismos como muertos, retornados a la vida,
y vuestros miembros como armas de justicia al servicio de Dios. Qué lindo. Como resucitados, como Lázaro. Hemos hecho como Lázaro, pero no solamente con el cuerpo y con la vida física. Hemos hecho como Lázaro cuando hemos muerto al pecado y estamos volviendo a la vida cada vez que Dios nos da a nosotros poder sobre el pecado. Muertos al pecado, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por esto, eso es la fe. Y por eso es la fe en el Señor, es esto. Por eso resucitar a Dios es importante entenderlo. ¿Y qué pasa cuando muere Lázaro y resucita o vuelve a la vida? ¿Creen todos? No todos creen. Hay unos que quieren matarlo. Otros quieren matar a Jesús. Fíjense cuánta fe produce. Otros sí, glorifican a Dios y van a celebrar la vida de Lázaro. ¿Por qué? Porque no está solamente en la resurrección, sino en la fe. Por eso, si se acuerdan de una parábola donde está el tocayo de que se llama Lázaro, el rico y el Lázaro, ¿se acuerdan? Que entonces cuando él está, en un momento le dice el rico, manda a Lázaro para que hablen mis hermanos. Sí, porque si hay un muerto que resucita, creerán. Y dice, si no creen en la ley, aunque resucite un muerto, no van a creer. Pero la resurrección en sí no, al revés. La fe es la causa de la resurrección. Y si yo no creo, no resucito. Y la resurrección no es causa de fe, sino que la fe es causa de resurrección. Creer en Cristo, ¿entienden? Es una dinámica completamente contraria. Y por esto es necesario creer, que significa conocer bien a Jesús, conocer su misión, conocer su naturaleza, conocer todo lo que Él puede hacer, su poder, conocer su oferta a la humanidad y conocer su esperanza que ofrece. Nos ofrece esperanza. Y hay que meditar sobre eso frecuentemente. Conocer eso realmente. Quien no cree quién es Jesús, quien no sabe quién es Jesús, ¿cómo va a creer en la resurrección? ¿Y cómo va a creer que aquel que dijo yo soy la resurrección lo va a resucitar si no cree en ese? Si no cree que ese tiene poder. ¿Cómo puede creer que Él le va a resucitar creyendo en Él? Y así entienden que tenemos que llegar a un conocimiento cada vez más profundo de Jesucristo para poder esperar la resurrección. Nosotros huimos de la muerte, nos da miedo la muerte, pero no podemos leer este texto huyendo de la muerte, sino asumiéndola. Si usted no sabe asumir su muerte, usted no sabe resucitar. Huir de la muerte es meter como el avestruz, meter la cabeza en el hoyo para no querer ver, y llega a la muerte sin uno darse cuenta. Sin embargo, hay que aprender a asumir la muerte, porque quien no asume la muerte al pecado y la muerte para resucitar, no podrá encontrar la vida eterna. Y por esto este texto no es para zafarse de la muerte, sino para encontrarle sentido a la muerte. ¿Cuánta gente que ha vivido huyendo de la muerte? Walt Disney lo enterraron, está todavía congeladito, porque él dice que está esperando que a lo mejor en algún tiempo la tecnología pueda resucitar a los muertos, y por eso lo tienen congelado un poco. Usted sabe la energía eléctrica que ha gastado ese pobre hombre esperando que lo resuciten otros y no aquel que dijo yo soy la resurrección y la vida. Por eso, sí, tú morirás, y yo moriré. Y morir no lo decides tú, pero vivir sí. Vivir depende de Cristo, pero lo decides tú. Si recibes y acoges y esperas de verdad en Cristo. Morir, todos moriremos. Y no nos gusta morir, ciertamente, pero nos gusta vivir, y es para eso que morimos. Y si no lo entendemos así, nunca podremos encontrar la alegría de la Pascua, celebrar la resurrección de Cristo, que es celebrar también nuestra resurrección. ¿Por qué? Porque aunque mueras, vivirás. Y por esto es bueno meditar. Medita frecuentemente sobre la gloria de Dios, medita sobre la resurrección, medita frecuentemente, medita sobre los santos que pudieron vivir esa santidad, medita sobre el Apocalipsis, que habla de aquellos que están allá mirando en la historia, medita sobre la iglesia triunfante, desea pertenecer a ella, esa iglesia que ha llegado a la gloria y que también tú y yo estamos llamados a ello. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Es una de las palabras más hermosas ante este admirable signo
de volver a la vida a Lázaro para saber que un día moriremos, pero si morimos en Cristo, con Cristo también seremos resucitados. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.